Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Stereo Vidas, desde el 100.1 FM en Cancún, Quintana Roo. Bienvenidos a su programa Shalom, Paz en tu Hogar. El día de hoy tenemos un programa especial. Le mandamos saludos a la pastora Valia, a Alex y a Areli, que están en un viaje misionero en Los Mochis, Sinaloa. Que Dios los bendiga y que puedan cumplir con todo el propósito por el cual fueron enviados allá para predicar la palabra. Y como no está la pastora Valia, hoy me acompaña Shelita Canul. Hola Shelita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios, contenta de poder participar en Shalom. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo especial. Vamos a continuar hablando acerca del matrimonio y este es uno de los temas que rodean todo lo que involucra el hogar y la familia. El matrimonio es un tema muy importante porque Dios estableció mandamientos específicos para el matrimonio. Y ya sean los solteros que van a casarse, tanto los que ya están casados y también los que fueron casados y han perdido a su cónyuge, pues todos tenemos reglas y mandamientos que el Señor estableció para que nosotros sepamos cómo conducirnos en todas estas situaciones en nuestra vida. El día de hoy, Shelita, vamos a hablar de la perspectiva del matrimonio para un discípulo de Jesús que es soltero. Es una parte importante porque la palabra nos instruye sobre cosas específicas en estos casos. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de ti, de tu perspectiva de la vida como un discípulo de Yeshua Jesús, siendo soltera? Ok, bueno, pues como usted ya mencionó, pues soy soltera. Tengo 25 años y tengo 24, ya me estoy aumentando la edad. Ya casi. Bueno, tengo 24 años de edad y pues conocí al Señor aproximadamente hace 7 años. Sí, a los 17 de hecho. Sí. Tuve la bendición de poder conocer al Señor. Y pues sí, es un proceso muy interesante como discípulo, estudiando la palabra y tratando de someterme a la voluntad de Dios, a lo que Él ha establecido. Y realmente durante este proceso, en el aspecto del matrimonio o como mujer estando soltera, realmente ha sido interesante porque, por ejemplo, como testimonio, cuando llegué yo a la congregación, pues tenía 17 años, en plena adolescencia. Sí. Y llegué, recuerdo porque llegué a la congregación y yo tenía novio. Ajá. De hecho, hace poco que había comenzado a andar con un chico, porque desde más pequeña nunca había tenido novio. De hecho, nunca me llamó la atención el tener novio como todas mis compañeritas y así como en la secundaria. Y según yo, tenía 17 y ya iba a cumplir 18. Entonces ya, según yo, como ya iba a cumplir 18, ya era lo suficiente madura para tener una relación, según yo. Ajá. Pero obviamente sin conocer la palabra de Dios. Entonces comencé a andar con este chico y pasó pues un pequeño tiempo
Y llegué a la congregación, llegué al Ministerio Internacional Casa de Santidad y empecé a estudiar las escrituras, empecé a observar qué es lo que Dios establecía a través de la enseñanza que teníamos en los discipulados, en los servicios. Y llegó el momento en el que se tocó este tema, el matrimonio, y las leyes de Jehová que estableció el matrimonio con ciertas condiciones, que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y cuando llegó el momento de ver que en la escritura no existe el noviazgo, fue así de, ups, no, realmente sí me quedé como de que, ¿cómo que no existe el noviazgo? Y sí, ese momento sí fue así como que medio confuso entre tratar de entender lo que yo conocía hasta ese momento y lo que estaba conociendo conforme a lo que Dios había establecido. Entonces, en el inicio de tu caminar con Dios, llegaste del mundo, obviamente traías muchas cosas que se practican en el mundo. Sí. Y obviamente llegaste, empezaste a estudiar la palabra. ¿Y cómo fue que tomaste este tema? Porque nos ha tocado muchos casos de jóvenes que en cuanto se toque ese tema y se dan cuenta que realmente para Dios el noviazgo no existe, huyen de la congregación porque obviamente no están dispuestos a terminar con la relación que tenían. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pasó por tu mente? ¿Cómo lo empezaste a digerir? ¿Cuáles fueron los pasos a través de los cuales tu vida empezó a cambiar y qué hiciste en esta situación? Sí, de hecho, en el momento que se empezó a tocar este tema, para mí sí fue así como que un pequeño shock. Es como que, o sea, ¿cómo lo que estoy haciendo está mal? Y cómo que el noviazgo, o sea, es algo que has visto toda tu vida y nadie te ha dicho lo contrario, ¿no? Claro. Obviamente porque no has estudiado las escrituras. Claro. Y sí fue como que un pequeño shock, pero Dios realmente había puesto el anhelo en mí de seguirlo. Entonces, cuando empecé a tocar estos temas, obviamente me sentí muy incómoda, obviamente, y sí hubo un momento en el que decía, ¿sigo yendo o no? Precisamente. ¿Por qué? Porque estás tan cómoda con la vida que llevas que cuando Dios te empieza a confrontar con su escritura, lo que quieres hacer es huir. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no quieres dejar lo que estás practicando. Entonces, en ese momento sí fue como que, ¿qué hago? Y esta persona, este chico con el que yo salía, pues como dices, era una buena persona porque no robaba, no mataba, ¿no? Pero obviamente sabemos que no, él no obedecía no tenía el anhelo de ser discípulo. Entonces, y sopas que me topo con el versículo de no unirse en yugo desigual. Era una tras otra. Entonces, realmente me empecé a incomodar mucho. Pero ante esa incomodidad sí sentí el anhelo de servir a Dios. Entonces sí estaba como que estaba meditando, de hecho me puse a orar mucho. Y le decía, Señor, ¿qué hago? Aunque era obvio lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Pero sí le pedí mucha dirección porque entre ese proceso de estar cambiando la vida que llevaba sí era un poco complicado. Entonces sí empecé a meditar en la escritura, empecé a orar y pedirle dirección al Señor, que me diga qué hacer, y aunque ya sabía qué tenía que hacer, pero sí le pedí como que ese valor de querer dejar esa vida atrás y empezar a hacer lo correcto ante sus ojos. Sí. Entonces, pasó un año, o sea, me congregaba un año y seguía saliendo con este chico, hasta que llegó las fiestas solemnes de Jehová y llegó Yom Kippur, el día de expiación. Entonces en ese día pues se ayuna y se ora todo el día y es para ponerte a cuentas con el Señor. Entonces esa fiesta fue la que de verdad tocó mi corazón. A través de esa fiesta Dios me enseñó la importancia de apartarse, de ponerse a cuentas con Él. Entonces fue ese día en el que decidí de plano hablar con este niño. Y le dije, oye,
sabes, yo quiero servir al Señor, al parecer tú no quieres hacerlo, la escritura dice esto, esto y esto, yo decido terminar la relación. Le dije, y si tú quieres, puedes seguir a Dios, o sea, no a mí, pero a Dios, y si no, pues estás en todo tu derecho. Y sí, fue ese día que decidí terminar con él. Y ay, a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y de hecho, platicando con Pastora Valia, ella habló muy serio conmigo y me explicó como que ya de manera personal, como una hija, lo que establecía la escritura y que más que nada es para tu propio bien. Entonces hay una frase que ella le va a decir a toda persona soltera. Es mejor llorar un día, unos meses, que llorar el resto de tu vida. Y eso fue así como que el ¡pum! Y ya fue que sí lloré unos meses, pero no pasó a más. Ok, vamos a hablar después cómo fue tu vida después de que rompiste con tu novio, pero vamos a hacer un paréntesis importante. Okay. La cita bíblica que mencionas es 2 de Corintios 6:14. Entonces, Pablo o Rabí Shaul está escribiendo a los creyentes en Corinto que venían de un trasfondo gentil, que no conocían a Dios, obviamente no tenían instrucción en la Torá, en la palabra de Dios. Y vean qué les dice. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, algo importante de entender de este versículo. Este yugo desigual tiene un espectro muy amplio. Se puede aplicar prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida. Y es algo que Pablo está llamando nuestra atención. Rabí Shaul quiere que entendamos que no puede haber ninguna comunión entre los hijos de Dios y los que rechazan a Dios. Entonces se puede aplicar en los negocios, en el matrimonio, en las amistades, en las relaciones interpersonales, en prácticamente todos los aspectos de la vida. Pero especialmente porque en este caso estamos hablando de el matrimonio, este concepto se puede aplicar precisamente para las relaciones entre un hombre y una mujer. Independientemente de que la palabra de Dios no aprueba el noviazgo, y vamos a decir más adelante por qué, el yugo desigual es otro principio bíblico muy importante. Entonces, las instrucciones o las enseñanzas en la Escritura eran en el sentido de no tener ninguna relación íntima, si tú eras creyente, con alguien que no lo fuera, en cualquier aspecto de tu vida. Ya dijimos trabajo, amistad, relaciones, matrimonio, etc. Entonces, algo importante que tú mencionaste, Dios en su palabra establece estas cosas para nuestro bien, pero es algo que nos cuesta trabajo reconocer, porque no estamos acostumbrados a hacer lo correcto, aún sabiendo que lo que tenemos que dejar de hacer nos agrada y nos llena de satisfacción. Entonces, para alguien que está acostumbrado a hacer lo que quiere y vivir como quiere, cuando llegamos a esta porción es algo muy difícil. Sí, la verdad, sí. Entonces, tú ya nos comentaste lo difícil que fue para ti. De hecho, algo que me gustó mucho de tu testimonio
es que no fue inmediatamente que tú decidiste terminar con él. No, pasó un año. Y además, otra cosa muy importante, que fue la palabra de Dios con el estudio profundo de las Escrituras, lo que realmente te convenció de que lo que estabas haciendo no era correcto. Entonces, esto es algo muy importante para cualquier joven o cualquier adulto o cualquier niño o hasta un anciano. Debemos de reconocer que la palabra de Dios está ahí para nuestro beneficio. No es para lastimarnos o para controlarnos o para que seamos sometidos a una esclavitud sin sentido. Realmente necesitamos tiempo para conocer las Escrituras y darnos cuenta que todo lo que Dios estableció fue para nuestro bien. Entonces, este concepto, este principio bíblico del yugo desigual es muy importante. Generalmente lo que vemos es gente creyente casándose con gente inconversa, y luego el matrimonio y la casa, el hogar, son un caos, es un sufrimiento, y como dijo la pastora Valia, más vale llorar unos meses que llorar toda tu vida, porque además Dios establece que el matrimonio es para siempre, que lo único que te puede separar de esta unión es que tu cónyuge muera. Entonces es algo muy serio. Y el yugo desigual es un principio bíblico que tenemos que seguir en todas las esferas de nuestra vida. Es algo muy importante. Es como parte de nuestra integridad como personas. Absolutamente, sí. Entre el decir lo que somos y lo que hacemos. Sí. El yugo desigual, como decía, que tiene en común la luz con la oscuridad, ¿no? Entonces es como andar en integridad en ese punto. Y como usted dijo, pues en todos los aspectos de nuestra vida. Así es. Yo me acuerdo que cuando recién me entregué a Dios y después me bauticé, al principio tuve que luchar con muchas cosas, así como tú con tu relación con el que era tu novio. Yo también tuve que luchar con muchas cosas que me costaron mucho trabajo. Y obviamente no las dejé inmediatamente, fue un proceso que la palabra me convenció de que lo que hacía estaba mal y que tenía que dejarlo, y aunque me gustaba y me causaba placer, tenía que dejar de hacerlo. Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, ya no tanto, digamos, en el noviazgo, las amistades. Llega un punto en que frecuentas gente, pero si esa gente que frecuentas maldice, habla en doble sentido, hace burla de Dios y su palabra, insulta, hace todo lo contrario, llega un punto en que la relación ya no es posible, porque todo lo que hacen esas personas te empieza a incomodar. Entonces, pues ya la relación ya no es lo mismo. De hecho, lo que sucede en la mayoría de los casos no es que tú los cortes. Realmente ellos son los que te empiezan a cortar porque ya no eres el mismo. De hecho, es lo que me ha estado pasando actualmente. Ajá. Amigos de la universidad, de Sí. la preparatoria, con los que salía o platicábamos mucho. Ahorita de plano, pues prácticamente con nadie hablo más que con una compañera que no está aquí en la ciudad. Ajá. Pero sí me puse a meditar en eso, cómo esas amistades, según amistades, Sí. ya poco a poco ellos son los que se apartan, porque precisamente lo que usted decía,
ya no te ven igual, ya ven que no practicas lo mismo que ellos, claro. Entonces deciden apartarse. Sí. Sí, me ha estado pasando eso últimamente. Y es algo lógico porque obviamente la palabra te empieza a transformar a ti y ellos, de hecho, el comentario que generalmente hacen es: lo perdimos, ya es otro, ya cambió, ya no es el mismo, ya le lavaron el cerebro. Sí. Y son ese tipo de cosas las que realmente pues son las que causan que ellos se alejen, porque bueno, yo tengo algunos amigos que son del mundo, pero que respetan esos límites, y mientras los respeten, pues no hay ningún problema, puede haber un tipo de relación. El problema cuando ya no son compatibles y ya lo que ellos hacen te incomoda, y entonces ya se convierte en un yugo desigual. Así es. Entonces, Shelita, vamos a hacer un corte. Estamos transmitiendo desde Stereo Vida 100.1 FM Cancún, Quintana Roo. Síganos acompañando, regresamos en un momento. Buenas tardes, hermanos, estamos de regreso en Shalom, Paz en tu Hogar. Estamos transmitiendo desde Stereo Vida 100.1 FM y también a través de Ministerio Internacional Casa de Santidad. Son las 2:28 de la tarde y vamos a continuar con nuestra plática en cuanto al matrimonio y lo que estableció Jehová tanto para el matrimonio como para las personas solteras. Ok, continuamos. Estábamos hablando, Shay, del yugo desigual, y es una parte muy importante. Y nos estabas compartiendo cómo fue tu proceso de salir del mundo, llegar a los pies de nuestro Mesías, y cómo la palabra te empezó a cambiar, cómo te empezó a transformar, entendiendo que ya no podías vivir de la misma manera que lo hacías antes. Sí, de hecho, hace un ratito en el corte en que platicábamos sobre esto, me vino precisamente un salmo que dice que la Torah de Yahweh o de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y realmente fue lo que yo pude experimentar, cómo la palabra de Dios, cómo sus mandamientos y lo que Él estableció empezó a transformar mi alma, y poniendo ese anhelo por querer seguirlo y por querer obedecerlo. Realmente fue su palabra la que trabajó en mí. Fíjense, hay algo muy importante hablando sobre esto. Muchos discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, creen que cuando te bautizas y haces tu confesión de fe, ya has sido reconciliado con Dios, ya eres salvo, y lo único que tienes que hacer de ahora en adelante es congregarte y todo está bien. Pero basado en tu testimonio, lo que nos enseña la Escritura es que eso solamente es el primer paso. Es como iniciamos nuestra reconciliación con Dios a través de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Qué es lo que tiene que suceder de ese momento en adelante? Bueno, no va a pasar de la noche a la mañana, eso es seguro, y lo que va a empezar a suceder, si se lo permitimos, es que Dios, a través de su palabra, si la estudiamos, va a empezar a transformar nuestra vida, va a empezar a convertir lo que era iniquidad en santidad, va a convertir lo que era oscuridad en luz, va a empezar a convertir lo que era pecado en obedecer los mandamientos. Entonces es algo muy importante. Si tú te bautizaste, te estás congregando y no ha habido
ningún cambio desde ese momento hasta el día de hoy, no importa que tengas 40 años congregándote, algo está mal. Deberías preocuparte. ¿Sí? Algo está mal porque el propósito de Dios es para que podamos estar en su presencia en la eternidad, tiene que transformar todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo carnal, lo tiene que transformar en santidad y en la verdad. Entonces es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso que nos va a llevar a las lágrimas, como sucedió contigo. Te va a doler, no te va a gustar, lo vas a ver como el fin del mundo, pero es algo necesario. Así es. Porque si no hay transformación de lo que eras, quiere decir que algo está mal. Y precisamente esta cita que nos diste en Salmos es algo muy importante. Es algo que nos habla del trabajo que Dios empieza a hacer desde que tú te reconcilias con Él hasta que venga por ti. Y si no se completa ese proceso, no vas a poder estar en su presencia. Sí, es muy importante. Creo que todos los días deberíamos examinarnos, deberíamos meditar en cómo está nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo para ver si realmente ha habido cambio o no en nosotros. Pero sí, esto fue lo que pasó y el versículo que se me vino a la mente. Y pues sí, es un proceso difícil, y no solo pues en ese aspecto que yo decidí cambiar, sino pues en todo. Tenemos tanto amor a las cosas de este mundo que nos cuesta mucho dejarlas por lo correcto, como usted decía. Pero cuando decides probar lo correcto, te das cuenta, es cuando realmente puedes experimentar lo bueno que es para ti, lo que Jehová estableció. Y algo muy importante, te voy a hacer una pregunta, Shenita. Realmente después de poner en la balanza lo que sucedió y lo que estás viviendo ahora, ¿se acabó el mundo? No. ¿Se acabó tu vida? No. ¿Entraste en desesperación eterna porque no tenías lo que querías? No. ¿Realmente te diste cuenta que eso te hacía feliz? No. Entonces es muy importante lo que acabas de mencionar. Es más agradable y más satisfactorio obedecer la palabra de Dios que seguir los deseos de nuestra carne. Así es. De hecho, bueno, igual como parte del testimonio de lo que ha estado sucediendo conmigo desde ese proceso, es que realmente he podido sentir como que esa plenitud en deleitarme en lo que Jehová estableció, porque observo a personas, por ejemplo, de mi edad, o mayores o menores, y la situación en la que están los jóvenes ahora, que no sé, necesitan depender de una persona para sentirse bien, necesitan esa dependencia emocional, dependencia sexual también, que es algo muy fuerte entre los jóvenes, o de droga, en todos aspectos es realmente triste. Y cuando observo ese lado y de dónde me sacó el Señor, realmente te das cuenta cuán bueno es para ti lo que Él ha establecido, lo estableció para tu bien. No es nada más que para eso, para tu bien. Y ahora fíjate, algo de lo que Dios me ha enseñado a través de todos estos años, porque yo me convertí a los 33 años. Entonces no es un proceso fácil, tengo 45 y le doy muchas gracias a Jehová, nuestro Padre, porque ahora viendo hacia atrás, me he dado cuenta que todo lo que pasé fue para mi bien.
a lo que yo llamaba libertad era realmente esclavitud. Así es. Drogas, sexo, pornografía, malas palabras, doble sentido, maldiciones, agresividad. Y digo, muchas cosas me siguen costando mucho trabajo. Hay cosas que todavía no supero, hay cosas que todavía el Señor tiene que restaurar y transformar, pero estamos en el proceso, y ese proceso tenemos que entender algo importante. Comenzó el día que llegamos a Dios, pero va a terminar hasta que venga por nosotros. Entonces, no ha terminado, es un largo camino en el cual tenemos que seguir creciendo y seguir evolucionando, dejando atrás lo que está mal, y la única forma es estudiando las Escrituras. Así es estudiando las Escrituras, y algo muy importante, la disposición. El realmente disponernos a permitir que Dios a través de su palabra cambie, porque si no hay disposición no va a suceder absolutamente nada. Y esto es una gran verdad. El único que puede hacerlo es Jehová Dios a través de su palabra, y como ejemplo está Yeshua Jesús, nuestro Mesías, que obedeció al Padre en todo, que vivió una vida en santidad y que es nuestro ejemplo a seguir. De hecho, Él lo que hizo fue que abrió el camino de reconciliación. Y hay una porción en la Escritura que me gusta muchísimo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y estos versículos Dios me mostró hace tiempo que son un mensaje muy importante. Tú te reconcilias a través de lo que hizo Jesús, pero la meta no es Jesús. Él solamente es el camino, pero la meta es reconciliarte y regresar a la relación que tenías con el Padre, lo que Jehová Dios ofrece. Y es algo muy importante, y es algo que no se enseña hoy en día, es algo que se ha olvidado. Fíjense, Jesús, si leen con detenimiento los 4 evangelios, Él todo el tiempo rechazaba la honra a Él, la gloria a Él, y siempre apuntaba a la persona del Padre. Y nosotros hoy en día hacemos lo contrario, le damos toda la honra y gloria a Jesús y nos olvidamos del Padre. Y yo he escuchado comentarios como que la Biblia es cristocéntrica. Perdón, hermanos, pero Jesús da testimonio que la Biblia es padrecéntrica. Jesús mismo decía: no me llames bueno porque solo hay uno bueno, el Padre. Así es. De hecho, hasta los discípulos siempre apuntaban al Padre en primera instancia, luego al Hijo. Y es algo que se nos ha olvidado. Lean con detenimiento todo el Nuevo Testamento. Así es. En el principio de cada carta, la honra, la gloria y el honor es para el Padre en el nombre de Yeshua, su Hijo, a través de todo lo que Él estableció. Y es algo que se repite una y otra. ¿Y qué hacemos? Nos olvidamos del Padre y le damos solo la gloria a Él. Cuando el Hijo es solamente el vehículo a través del cual nosotros restauramos nuestra relación con el Padre. Y Jesús lo apuntaba en toda porción de la Escritura. Amen al Padre, obedezcan al Padre, sigan al Padre, regresen al Padre. Todo era apuntar
nuestra relación con Jehová Dios el Padre. Así es. Bueno, son las 2:41 de la tarde. Vamos a ir a otro pequeño corte y vamos a seguir con nuestro estudio en un momento. No se despeguen, seguimos en Shalom, paz en tu hogar a través de Estéreo Vida 100.1 FM. Buenas tardes, hermanos, estamos de regreso en Shalom, paz en tu hogar. Queremos aprovechar para mandar saluditos a nuestros hermanos que nos están sintonizando, a Lili Marín, a David, a hermana Rosalba y Martín, a Marta Angélica, les mandamos un saludito, son las 2:48 de la tarde. Y también les queremos recordar nuestro número telefónico para que nos manden algún mensajito, para alguna duda, cualquier pregunta que tengan, un comentario, una sugerencia, pues están abiertos. Les recuerdo, es 9984 30 50 24 para que nos manden mensajitos. Continuamos con nuestro estudio. Bueno, estábamos hablando de la importancia de obedecer la palabra de Dios, y ahorita en la pausa que tuvimos, Shelita, estabas compartiendo algo muy importante, y yo creo que sería bueno que los que nos están escuchando también escuchen tu comentario, porque es parte de la vida y es precisamente de las cosas que Dios nos quiere proteger. Entonces, te cedo. Bueno, el comentario que hacía era que observando a los jóvenes de ahora, amigos cercanos o no tan cercanos, en la actualidad ponen su felicidad en una persona, dependen tanto de una persona. Veo cómo andan de relación en relación, terminan con una persona, andan con otra, andan sufriendo, que les hacen esto, que les hacen otro. Realmente, eso es estar bien, realmente, o sea, sí me pongo a pensar, pues qué ganas de querer sufrir en ese aspecto, porque pues es simplemente ganas de querer sufrir, porque si nos sometiéramos a la voluntad de Dios no estaríamos sufriendo porque nos engañan, porque nos mienten, porque nos tratan mal. Realmente te ahorrarías todo eso si simplemente decidieras guardarte y esperar a la persona que Jehová tiene planeado para ti. Y sí me da mucha tristeza porque todos sus sentimientos los ponen en una persona, cuando si nosotras aprendiéramos a depender solamente de Dios, esa plenitud que solamente Él provee, pues es cuando andaríamos en la verdadera libertad. Y sí, de hecho a veces se acercan y me piden consejos o me cuentan qué les pasó con su novio, qué le hizo ahora, que no sé qué, que le engañó. Realmente eso es estar bien o estar, no sé, viviendo plenamente. Yo creo que está muy lejos realmente de esa plenitud. Habíamos dicho anteriormente, primero hablamos del yugo desigual, pero llegó el momento de hablar de algo también muy importante, que es cómo los mandamientos de Dios te protegen. Entonces, este tema también es muy amplio, porque no solo te protegen de estar sufriendo por una situación que no deberías de experimentar hasta el momento en que ya estés listo o lista para compartir el resto de tu vida con una sola persona. Porque además lo que puede suceder en ese proceso antes de que llegue ese día, por un momento de emoción y de excitación, pueden embarazarse. Él, en el mejor de los casos, va a salir huyendo y nunca te va a volver a ver. Pero además, si son personas que no son fieles y andan con una y con otra, tu salud está en riesgo, porque te pueden contagiar de toda clase de enfermedades,
y además puedes hasta perder la vida si es que te contagian con SIDA, y pueden pasar mil cosas, y Dios está pensando, porque seamos honestos, cuando eres joven lo menos que tienes es madurez. Así es. Y tú quieres entrar a una relación pensando que ya eres lo suficiente maduro, cuando en realidad no lo eres. Y esa es la verdad. Entonces vas a estar con una, con otra, con aquella, con esta, y es de lo que precisamente Dios te quiere proteger. La unión de un hombre y una mujer es solamente en el momento que deciden compartir su vida para el resto de sus días y para formar un hogar. Así es. Y todo lo que viene antes de eso, fornicación y demás tonterías, son cosas que nos van a dañar. Y cuando eres casado y experimentas o quieres experimentar con otras mujeres que no sean tu esposa, es adulterio, y también te va a dañar porque es el mismo riesgo de cuando eres soltero. Entonces, Dios nos ama, Dios nos quiere proteger, y estableció ciertas cosas solo para el día en que tú ya estás dispuesto a asumir la responsabilidad y vas a ser obediente a lo que Él estableció. Y eso es algo que no sucede cuando eres joven, porque eres todo menos maduro. Sí, de hecho, estaba pensando en, por ejemplo, Isaac, cómo fue cuando conoció a su esposa. O sea, no fue porque anduvo de novio, o que anduvo con una y con otra, o porque, ay, mira, ella es hermosa y con ella me voy a casar, sino primeramente buscaron la dirección del Señor. Entonces todos, como jóvenes creyentes o discípulos de Dios, debemos aprender a someternos a esto, que en el momento que tú ya quieras compartir tu vida con alguien es para casarte, no para andar de novio. Y vas a orar por la persona que Dios va a disponer para ti, con la cual vas a compartir tu vida. Además, respetando ese aspecto de no unirse en yugo desigual. Porque ocurre lo mismo, si te casas con alguien que no es creyente, es más fácil que esa persona te aleje de Dios a que tú la conviertas, porque al fin y al cabo la decisión de seguir al Señor es personal y tú no puedes hacer que alguien cambie y mucho menos obligarla. Entonces vean, esto nos lleva a entender algo. Y Dios lo estableció así por una razón muy importante. Es que la unión matrimonial o la unión de un hombre y una mujer es hasta el momento en que tú vas por voluntad propia a aceptar la responsabilidad. No antes, no después. Entonces, vean, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay absolutamente ningún pasaje en la Escritura donde se apruebe el noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo es en realidad una puerta abierta a la fornicación. Así es. Nada más. Porque vas a andar con una, no funciona, vas a andar con otra, no funciona, vas a andar con otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Escritura es muy clara. Dice: a los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la responsabilidad de unirse con una mujer o de una mujer unirse con un hombre es en fidelidad, en santidad y para toda la vida. Y obviamente a los 15, 18, 22, 24
no estás preparado para eso porque no has madurado lo suficiente. Entonces es importante. Dios te quiere proteger de la fornicación y de todas las cosas negativas que pueden traer junto, Así es. porque no solo es la fornicación, pueden ser enfermedades, puede ser hasta la muerte, pueden ser consecuencias que van a cambiar tu vida para siempre y que no vas a poder ya cambiarlas. A mí me daba tristeza cuando llegué a Cancún, jovencitos de secundaria, 13, 14 años, y la muchacha cargando al bebé. Cuando era un tiempo que deberían de estar dedicados al estudio, preparándose para la vida, para lo que va a venir, preparando su futuro, tal vez viajando, conociendo, experimentando cosas que a esa edad son necesarias para formar tu personalidad, y ahora todo destruido porque ahora tenías la responsabilidad de cuidar a un bebé. Así es. Y los jóvenes no lo ven, están totalmente cegados. Así es. No se dan cuenta que su vida va a cambiar absolutamente y que en muchos casos no va a ser para bien. Y es algo que no valoran antes de tomar las decisiones. Sí, por eso es importante, pues como jóvenes, pues escudriñar las escrituras, ¿no? Saber descubrir qué es lo que Dios estableció para nosotros y meditar en ellas, porque al fin y al cabo lo que Dios estableció para nosotros no es más que bueno. Y créanme que vale la pena probar esos mandamientos que Dios dio, porque son para nuestro propio bien, para nuestro bien emocional, para nuestro bien físico en cuanto a salud, para nuestro bien espiritual principalmente también. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final. Les damos las gracias por habernos acompañado. Este es su programa Shalom, Paz en tu Hogar, y estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida en el 100.1 de FM en Cancún, Quintana Roo. Son exactamente las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga. Shalom. Shalom, bendiciones hermanos.